Nos toca, pues, como ya lo habíamos visto anteriormente, trabajar ya con la parte final del capítulo 8, la segunda parte del capítulo 8, y comenzar a ver cómo desarrolló la estrategia Daniel acerca de lo que él se había propuesto en su corazón, porque una cosa es lo que yo me proponga y otra es la manera en la que yo hago que esa proposición se haga realidad. Entonces en eso estaremos conversando un poquito en esta noche y vamos a ver qué características tiene esa petición. Vamos a leer inmediatamente en el versículo 8 y vamos prácticamente a seguirle los pasos a Daniel a través de todo lo que leyó mi hermano para ver si encontramos las evidencias de cómo hizo Daniel esta petición, qué elementos buscó Daniel para hacer esta petición. Dice el versículo 8 de este capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel va directamente hacia la fuente de autoridad, no toma una decisión y actúa de espaldas a la autoridad, sino que va directamente a la fuente de autoridad. Me imagino que debía ser el caso de que como no tenía roce alguno con el rey, no pudo plantearle directamente al rey. Pero como él sabía que sobre su cabeza habían puesto autoridad, entonces él va y pide a Aspenaz, al jefe. Fíjense que tanto en el versículo 8 como en el versículo 9 hace referencia al jefe de los eunucos. Él tenía ya puesto sobre él, entre Aspenaz y él, una persona que había sido designada para que le diera seguimiento a los muchachos. Pero él decide hablar con la máxima autoridad posible. Y por eso él pide al jefe de los eunucos. Le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo les había preguntado en la última vez que de dónde sale esa petición del corazón y qué significa no contaminarse. Y precisamente lo que los estudiosos de la palabra sacan como herramienta para decir que había un problema con la comida y con la bebida es la palabra que usa Daniel al pedirle a Aspenaz, y es que usa la palabra contaminarse. Esa palabra que usa, no recuerdo el término en hebreo, pero sí lo que significa es abominación. Por eso sabemos, estamos seguros de que el problema no estaba con la comida, sino con la forma en la que era expuesta la comida. No estaba con la bebida, sino con la forma en la que estaba expuesta. No tenemos ninguna evidencia de por qué exactamente, pero cuando él usa la palabra no contaminarse, ya sabemos del hebreo que es no permitas que toque abominación mi cuerpo. Entonces ya ustedes saben que la abominación tiene mucho que ver con la forma en la que se preparan las comidas, con la forma en la que las comidas son consagradas y de ahí en adelante. Pidió, por tanto, directamente al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Un poquito más adelante. Aquí es que vamos a ver de qué manera él arma su plan, cómo orquesta el plan. ¿Y qué vemos inicialmente? Que Daniel no solamente es una persona muy inteligente. Podemos saber que Daniel era una persona muy inteligente porque Nabucodonosor había dicho que solamente eligiera personas de capacidad. Entonces Daniel estaba en ese grupito, por lo cual tenemos que estar claros de que Daniel era una persona muy inteligente. Si no, no lo hubiesen elegido entre el grupo de las personas que el rey asignó
pidió que se asignaran a esas labores porque evidentemente el hombre tenía esas cualidades. Era un muchacho entre 14 y 17 años, pero tenía que ser muy inteligente. Pero hay algo que salta a la vista. Daniel tenía también que ser un hombre muy guapo. Guapo en el sentido dominicano de la palabra. Tenía que ser un hombre de mucho valor. Porque lo que él iba a pedirle a su jefe, al jefe de los eunucos, arriesgaba su propia existencia. Él no sabía cómo Aspenaz iba a tomar esa petición. Era una petición arriesgada, porque no solamente iba contra las costumbres de los babilonios, iba contra el mandato del rey, que el rey había asignado la porción de la comida y la bebida. Entonces, era una contradicción de alguien que en ese momento, y lo vamos a ver más adelante, era solamente comparable con Dios. Todo el libro de Daniel, la primera parte, los primeros 6 capítulos y los otros 6 capítulos, tienen una cosa en común. Uno dice, pero Daniel tuvo que haber pasado muchísimos trabajos y haber estado en muchísimas situaciones. Y esa escuela de Daniel, esa escuela de los babilonios, de los caldeos, eso debió ser algo espectacular, terrible, sobrecogedor. O sea que Daniel debió haber escrito muchas cosas, pero Daniel no escribe de todas las cosas. Daniel escribe de cosas muy específicas. Por eso digo que la línea que conduce, el hilo conductor de toda la narración de Daniel es un solo punto: la obediencia. Daniel está tanto en la primera parte como en la segunda parte de su libro dándonos a entender el mensaje de la obediencia. Yo les dije que les decía que era muy apropiado el himno que habían pedido. ¿Quién fue que pidió el 426? Usted, mi hermano. Es muy apropiado ese himno, porque todo lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con ese himno. Dice de ese himno: es obedecer, es confiar en Dios. Y eso es lo que Daniel nos muestra, tanto aquí como en el final de los tiempos. Recuérdense que las profecías están dadas para el final de los tiempos. Y al final de los tiempos, ¿qué nos va a pasar? Que usted obedece a la bestia u obedece a Dios Padre. Que usted en este momento obedece a la bestia, obedece a la sociedad, obedece a los hombres, o por otro lado, usted obedece a Cristo, usted obedece a Dios. Y de eso se trata el libro. Daniel en este momento nos está enseñando: ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Juzguen ustedes, como dicen Pedro y Juan en el templo. Juzguen ustedes si es lícito que yo obedezca primero a los hombres que a Dios. Pero estamos hablándole a los hombres y eso tiene una consecuencia, o al menos debe tener una consecuencia. Y es en ese sentido en que yo digo que Daniel debió ser un tipo fuerte, de concepciones sólidas. La segunda petición que hace Daniel, él le pide algo a Aspenaz. Aspenaz, por alguna razón, no se lo concede, mas aún así habría que explicarme cómo es que Daniel encuentra gracia a los ojos del jefe. Cuando el jefe dice: no, yo no voy a arriesgar mi cabeza por ustedes. Pero Daniel pide otra vez a quien estaba justamente en autoridad por debajo de Aspenaz y les ruega, en este caso les ruega. Ahí entonces encuentra Daniel gracia en las manos y en los ojos de ese otro que le permite entonces llevar a cabo algo. Y ahí vuelve de nuevo Daniel
a exponer: haz con nosotros como te parezca. Castíganos si es necesario. Es muy probable, y esto ya entramos en el terreno de la especulación, de que como consecuencia de una mala alimentación, de un desorden alimentario, en el caso de Daniel y sus amigos, ellos tuvieran peor condición física que los otros. Es hasta natural. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la cultura babilónica, nosotros no hacemos lo que normalmente una persona de castillo, del entorno del rey hace. Es muy probable que estuviéramos pasando hambre, y eso es a lo que se somete Daniel. Pero Daniel es tan bravo, Daniel es tan fuerte que dice: haz una prueba por 10 días. Y si nosotros no parecemos al menos igual que aquellos, pues entonces hágase su voluntad, dice él. Eso es una palabra fuerte, es una palabra dura. Porque ¿qué podía haber hecho este otro jefe con Daniel? A lo que quiero llevarles es que Daniel es un hombre de convicciones fuertes, de convicciones arraigadas, y en virtud de eso, no solamente es inteligente, sino que también es muy guapo, muy bravo. Daniel pudo haber adoptado muchas posturas. Una de ellas, y quizás la más natural, es la postura de la rebeldía. Él pudo haber adoptado la rebeldía, como muy fácilmente vemos entre los muchachos, sobre todo los muchachos entre 14 y 18 años. En esa edad uno es rebelde prácticamente a casi todo. Uno pone en duda que todo lo que es el status quo esté trabajando de manera buena, de manera sana. De manera que Daniel no solamente tenía el problema de su convicción, sino tenía el problema de que estaba en una edad en la que uno debe cuestionarlo todo. Sin embargo, Daniel actúa con respeto. Presenta sus alegatos de manera respetuosa. Él no hace un desorden. Él no se busca 5 o 6 amiguitos más y queman una goma en el palacio. Él pide. Y más allá, en el versículo 11, él ruega. Eso es casi poniéndose de pies, poniéndose de rodillas, de manera respetuosa, no tumultuosa, encarecidamente, pero de manera respetuosa. Ruega respetando el orden. Esa es una gran lección para nosotros. Porque en cualquiera de nuestros ámbitos, en cualquiera de los ámbitos en los que uno se maneja, uno tiene la tendencia, primero yo no sé por qué, pero siempre uno se cree el protagonista de su película. Cada uno de nosotros es el protagonista de nuestra propia película. Y eso nos da como una especie de licencia para no solamente cuestionar, sino para alterar en alguna forma el curso normal de los hechos, de las acciones, de las cosas. De manera que sea en la escuela, los que están en edad de escuela, en el trabajo, aquí en la iglesia, en la familia, nuestra tendencia natural es a cuestionar la autoridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Y
Y no es mejor si lo hacemos de otro tipo. Y independientemente de la edad que uno tenga, uno tiene digamos que la tendencia, uno se empuja hacia cuestionar todo. ¿Por qué tiene él que tomar la palabra? ¿Por qué tiene él que hacer esto o aquello? Y el Señor nos dice que hay que someternos a la autoridad. El apóstol Pablo en el capítulo 8 nos recuerda eso. En el capítulo 11 de Romanos también. El apóstol Pedro en una de sus cartas también nos dice: sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Eso no quiere decir que nosotros claudiquemos en las cosas de Dios. Porque cuando usted sabe que algo está mal desde el punto de vista de Dios, no importa la autoridad, las cosas están mal. Y ese es el ejemplo de Daniel. Ahora hay que someterse a la autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Eso no quiere decir que usted no cuestione las cosas que en la palabra dicen que están mal. Pero busque primero a ver si lo que usted está pensando está de acuerdo con el pensamiento de Dios. Daniel hace eso. Y Daniel llega a la conclusión de que hay que obedecer a Dios. Pero actúa de manera organizada y actúa de manera sumisa. Llena los carriles. Como les dije, si él hubiese tenido la oportunidad, primero va donde Nabucodonosor, para no exponer a Aspenaz. Pero no tenía acceso seguramente. Es el rey, es la figura de Dios prácticamente lo que tiene encima. Pero inmediatamente encuentra la autoridad y puede encararla. Él le dice lo que tiene que decirle. Bueno, leamos de nuevo. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, ¿qué le pidió? Que no se le obligase a contaminarse ni con la comida ni con la bebida. Daniel no utiliza una excusa, no disfraza sus planes. No habla mentiras. Él se apoya en la verdad para entonces hacer su petición. Muchos de nosotros en esas circunstancias hubiésemos dicho: es que yo no tolero la grasa, o yo soy alérgico al vino, porque suena más cómodo, porque es más saludable, porque no enfrentas a nadie. Si tú usas una pequeña mentira y le dices: yo no me voy a comer esa comida porque yo soy alérgico a la carne. Él no usa ninguna mentira, él habla directamente, expresa lo que él tiene que expresar, porque él sabe que cuenta con el apoyo de Dios, porque él siempre dice la verdad. Hay nosotros en esas circunstancias. ¿Cuántas cosas nos pasarían por la cabeza para no enfrentar a Aspenaz y para no decirle lo que nosotros sabemos que es lo correcto? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? De que nosotros, sabiendo, más allá de toda duda razonable, lo que debemos exponerle, nosotros buscamos un subterfugio, una salida salomónica, una media verdad. Están aquí los muchachos de la clase. Una media verdad que nos saque de una situación tan incómoda y nos ponga en una mejor posición. Daniel no usa esto. Daniel actúa con sinceridad. Daniel se apoya en la verdad y en función de la verdad entonces él adquiere las cosas que él tiene. Esto fue muy probablemente, no lo dice la palabra, pero muy probablemente esto fue lo que ganó la simpatía de Aspenaz. Porque ¿quién se resiste a la verdad?
Apenas perdía poco escuchándolo. Pero apenas podía perder la cabeza si le daba el permiso para hacer eso. Él perdía poco con escucharlo. Pero al escucharlo, y el escucharlo con la sinceridad con la que hablaba Daniel, tiene consecuencias. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esas son las consecuencias. Cantábamos obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Dice el versículo, la estrofa número 2 de ese himno 426. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Esto trajo como consecuencia lo que dice la cuarta estrofa de ese himno. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Daniel fue fiel y obediente a las leyes divinas, no a las leyes de los hombres. Daniel encaró a Aspenaz con la única herramienta que tenía: la verdad de Dios, la única verdad absoluta. Daniel, pues, tuvo como consecuencia contar con la gracia de Dios. Es la consecuencia natural. Si usted hace lo que Dios dice en las condiciones en las que Dios lo pide y como Dios lo pide, hay una sola consecuencia: Dios debe estar con usted. Veíamos el ejemplo hace unos días de Jonathan Edwards. ¿Recuerdan que les hablé de él? Jonathan Edwards propuso en su corazón hacer una vida de santidad. Y la consecuencia fue el avivamiento más grande que ha tenido los Estados Unidos en materia no solamente religiosa, moral, cívica. No hay un avivamiento que se recuerde que fuese tan grande como el de Jonathan Edwards. Pero tenemos la historia llena de hombres como estos. En Europa, ya por los mismos años de Jonathan Edwards, están los hermanos Charles y se me olvidó el apellido, de los metodistas. ¿Ah? No, Whitefield no. Whitefield es un verdadero portento, un hombre que también hizo historia con su forma de vida, nada más con su forma de vida, pero es el que acompaña a Whitefield, que son dos, Charles y John. Los Wesley. Si se leen la historia de los Wesley, es esto, es confiar en Dios, es arriesgarlo todo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto son la iglesia más pura, más acabada, más
cristiana más real de todas las iglesias que hemos vivido. Y esos son ellos. ¿Qué podría pasar con nosotros? Ahora, nosotros no podemos transformar la sociedad si nosotros nos amoldamos a la sociedad. Si somos parte de ella misma, ¿de qué manera nosotros podemos cambiarla? Al menos que nos miren. Pero miren el caso de Daniel. Miren el caso de los amigos de Daniel. Y como estos, puedo buscarles en la historia. No tenemos que irnos demasiado lejos, allá en los 1700, a principios de este siglo, los que formaron esta iglesia. ¿Saben por lo que tuvieron que pasar nuestros hermanos? Son las mismas cosas de Pedro, de Pablo, de Juan, de aquellos 12. Dejándolo todo, le siguieron. Esa gente vinieron arriesgándolo todo. Que una sola picada de un mosquito aquí, una sola picada de un mosquito, era suficiente para haberlos matado. Pero quién sabe cuánta hambre padecieron, cuántas necesidades padecieron, sin ninguna necesidad, porque tenían todo donde estaban. Pero fueron fieles como Daniel. Siguieron el ejemplo de Daniel, siguieron el ejemplo de Westfield. Daniel trabajó la cadena de autoridad. Ya eso lo hemos visto. Dentro de su plan, él dijo, no, pero si no puedo trabajar con él. Y como pueden ver, Aspenaz le cerró la puerta prácticamente. Aspenaz le dice directamente que no. Dígame. Ponte de pie para que te escuche todo el mundo. Exacto. Recuérdate que Aspenaz es un hombre, es un político. ¿Entiendes? Es un hombre de Estado. Apenas no podemos verlo como un guardián que tiene un látigo en la mano. No, el tipo es un político. Es un hombre, es un estadista. Pero él da un paso atrás. Dice, yo te voy a dejar, pero eso no es responsabilidad mía. Claro está. ¿En qué está? Yo puedo decirle ahora, explíquenme cómo si él se salió del medio de la jugada, entonces Daniel estaba en gracia con él. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, dígame, mi hermano José. Uh-huh. No, y es evidente, porque dice, ¿de qué otra manera? Recuérdense que es Daniel mismo que está escribiendo. ¿De qué otra manera Daniel dice que estuvo en gracia con el jefe? Lo pudo hacer. Se hizo de la vista gorda. No dio la aprobación escrita y le bajó línea a los otros. No. Porque eso ponía responsabilidad sobre él. Pero él le dice, bueno, yo no tengo ninguna objeción, pero tú tienes que mantenerte sano. Tú tienes que mantenerte... Y seguramente le baja línea a Melzar y le dice, dale seguimiento a estos muchachos que yo sé en lo que ellos están. ¿Entiendes? Pero no, él mismo no firma o no da anuencia de que eso se haga.
porque eso era un riesgo muy grande para él. Ya Daniel lo había comprometido. Si Daniel hace esto y no se le da, digamos que hace una huelga o lo que sea, era sobre Aspenaz que iba a ir. ¿Por qué Aspenaz no sometió a esos muchachos? ¿Ve? Pero ya Aspenaz está comprometido porque Aspenaz sabe por qué. Ahora, en esa circunstancia, si Aspenaz sabe que ellos están en esa línea, lo lógico es que Aspenaz actúe en contra de esa línea. Y la gracia está en que él no trabajó en contra de ellos. Hasta cierto punto, Aspenaz le da libertad de que desarrollen su plan a conciencia de Aspenaz, sabiendo Aspenaz qué es lo que ellos pretenden y provocan. Antes de que se me acabe, vamos a ir con el último tema. ¿Usted quería decir algo? Ok. Lo otro que quería conversarles es que a partir del versículo 11, entonces, dice el versículo 11, entonces dijo Daniel a Mersad, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, o sea, por Aspenaz, sobre Daniel, sobre Ananías, sobre Misael y Azarías. Algo interesante es que hasta este momento, aun cuando ellos tienen nombres diferentes, siempre se mencionan los nombres hebreos de los muchachos. Siempre se mencionan los nombres hebreos. Más adelante, cuando él va a hablar de la estatua o cuando va a hablar de la mano, dice que era llamado Abednego o Melsasar o otra cosa, pero como quiera mencionan el nombre de los hebreos. Aquí, en esta parte, él acaba de decir que le han cambiado los nombres, sin embargo, él dice los nombres en hebreo de ellos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Es la primera vez. Es la primera vez que ese deseo del corazón de Daniel se lee en plural. Daniel, de alguna manera, influyó, arrastró, de alguna manera congració a los otros cautivos, porque no pasaban de ser eso, no pasaban de ser esclavos, sin voluntad, sin fuerza. Sin embargo, él es una influencia tan poderosa que a partir de este momento ya no se habla de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, sino que haga las pruebas con tus esclavos. Daniel tiene la confianza en el Señor. Tiene la certeza en el Señor de que todo va a salir bien. Pero también actúa de una manera tan diáfana, actúa de una manera tan sincera que muy probablemente a sus amigos, a sus compañeros de esclavitud, no les quedó otro remedio que apoyar las pretensiones de Daniel. Nosotros también somos de muchísima influencia para todos los que están alrededor nuestro. Principalmente para nosotros, para ustedes. Yo soy de mucha influencia para ustedes, pero ustedes son de muchísimo más influencia para mí. Hay un principio que se llama el principio de la asociación. Ya se me acabó el tiempo. Dame un minutito más y ahí ya doy espacio para ustedes. Hay un principio que se llama principio de asociación. Y ese principio nos dice que al final vamos a terminar pareciéndonos a la gente con la que nos asociamos, a la gente con la que convivimos. Vamos a hablar el idioma que habla la gente que está a mi lado. Vamos a usar las palabras que usa la gente que está a mi lado. Hay gente que dice que yo hablo con un tigraje especial, pero que no puedo sustraerme de ello. Yo soy sancarleño.
nosotros terminamos pareciéndonos a nuestros hermanos. Nosotros terminamos escribiendo como escriben nuestros hermanos. Y finalmente nosotros terminamos pensando como piensan nuestros hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a darle un poquito de espacio para que mis hermanos también participen. Ricardo está primero y después nos vamos contigo, José. Con todas las prerrogativas de una persona que haya nacido en Babilonia. La intención del rey era babilonizarlos. Tenían hasta cierto punto algunas libertades, libertad de pensamiento, libertad hasta de expresión, pero eso no quiere decir que no fueran esclavos. Ya. Yo no creo que un muchacho de 14 años tenga la posibilidad de discernir que el problema es a que cuando yo tenga 30 años yo voy a ser parte del gobierno. Pero la verdad es que Daniel sabía a todas luces qué era lo que quería. Sí, pero ¿cuántos esclavos en todas las áreas, en todas las épocas, en todas las diferentes manifestaciones de esclavitud, cuántos esclavos no se rebelaron? ¿Y cuál era el fin del que se rebelaba? Esa es una forma solamente, no pasaba de ahí. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere aportar? Estamos un poquito pasados de hora, pero es interesante que cada uno enseñe lo que... Dígame, mi hermano Manuel. Ajá. Todos los hebreos de ese año, de esa forma, eran... como son. Yo iba a comentar eso precisamente, de que eso no es un problema de Daniel, es que toditos eran así. O sea, un muchacho de 14 años se sabe la Torá de arriba abajo, sabe que las letras, la Torá, las letras, oye, sabe cómo termina, con qué letra termina cada línea, cada renglón. Ellos escriben al revés, nosotros escribimos al revés. Ellos saben que ahí termina con Kash, ahí termina con Abd, Aleph. Está bien, eso lo sabemos, eso lo sabemos. Pero lo que yo te quiero decir es que cualquier muchacho, sobre todo si era el primogénito, si era el primero y había salido varón, el primer varón de una familia, esos muchachos en cualquier familia eran unos leones en Torah.
No se trata de que Daniel es un caso especial. Daniel no es un Superman o un super instruido. Daniel era muy inteligente, eso hay que decirlo, pero era un muchacho normal, común y corriente, con la instrucción hebrea, judía de esa época, que no es diferente a la instrucción judía de hace 100 años o hace 200 años atrás. Es muy parecida. ¿Algo más, mi hermano? Ajá. Y vi una familia judía que vive aquí. Sus niños entre 6 y 8 años ya tienen su... Keep up. Sí, tienen su trencita, tienen su... Filacteria. su vestimenta interior. Ajá. Saliendo los Sí, la filacteria. Ajá. Y tienen 6 años, y tienen 7 años. Sí, pero lo que te quiere significar, don Manuel, es que a los 14, esos mismos que viven aquí, no es que están allá en Judá, al lado del templo, sino gente de esa época, era cualquiera, y tenían que ser bien instruidos y eso era su tema de conversación. Cuando se sientan a la mesa, los judíos hablan de la palabra. Cuando se van a trabajar, los judíos hablan de la palabra. Si van caminando, ellos van hablando de la palabra. O sea que la instrucción de Daniel era la instrucción de un muchacho hebreo. Ahora, algunos de los comentaristas dicen que eran 60,000 o cerca de 60,000 los que salieron como cautivos en la primera horda de Nabucodonosor. Ustedes saben que yo les dije que fueron 3. En la primera salieron 60,000. De esos 60,000, ¿cuántos muchachos entre 10 y 20 años salieron? ¿Y ustedes creen que no estaban preparados con el asunto religioso como se prepara un hebreo en Judea, en Judá, en Jerusalén, antes de que rompieran el templo? En Texas. que solo venían de vacaciones aquí. La instrucción que recibieron de nadie, por lo menos el mayor, estudió medicina o algo para incluir. Los recursos que él tiene, que pone en práctica, fue lo bíblico, lo espiritual que aprendió en esos poquitos tiempos que venía, para que lo que es la influencia de la enseñanza en la palabra de Dios. Sí, vamos a cerrar ya porque nos hemos pasado con unos 10 minutos. Yo creo que la enseñanza más grande que nosotros podemos sacar de este pasaje que hemos estado estudiando es el hecho de que la obediencia paga. La obediencia a la instrucción divina paga. Ahora usted tiene que hacerlo de manera cortés, sin romper las reglas, de una manera astuta, apegado a las buenas costumbres, apegado a la verdad. Y el Señor acompaña a sus hijos. Es su promesa de estar con nosotros, de acompañarnos, y somos nosotros los que a la larga nos alejamos de Él, porque Él siempre quiere estar en nuestro lado. Entonces, seguir con Él, caminar por el camino que Él nos ha trazado y exponer de la manera pública, de la manera más sana, lo que Él ha puesto en nuestras vidas, a la larga solamente tiene una consecuencia, y es bondad y benignidad. Dios les bendiga.